Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos a las 11:06 de la mañana en Bonita Radio, aquí en Esto es lo Último. Y esto es lo último, esta mañana vamos a hablar bastante de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo de lo que acabamos de ver, que son diferentes videos que colocan en contexto la situación de Groenlandia y las amenazas de Donald Trump, que suponen una alegada invasión a Groenlandia nuevamente para hacerlo parte de Estados Unidos. Lo que publica Donald Trump en su red social Truth sobre este asunto, que me parece importante destacar a nivel de imágenes y qué significan esas imágenes. Lo que se está discutiendo ahora mismo en el foro económico, y la presidenta de la Comisión Europea ha dicho sobre el asunto. Lo que han dicho diferentes elementos del Parlamento, pero sobre todo su presidenta. Y en el caso de China, lo que ha dejado ver China con relación a esa intervención, que establece claramente que no utilice Estados Unidos, que no lo utilice como excusa para invadir y ocupar Groenlandia, alegando que allí hay problemas de seguridad porque China y Rusia se quieren quedar con el país. En ese contexto también vamos a traer un video, todos son bien cortos pero bien contundentes, de una política de Groenlandia, lo que dice sobre esas amenazas, y traerlo a lo que en efecto es exactamente lo que ha ocurrido en otras intervenciones, sobre todo en Alaska y Puerto Rico, con relación a el movimiento expansionista de Estados Unidos. Cuando estamos en Puerto Rico, quiero contextualizar algo que encontré anoche sobre Valery Rodríguez Erazo, candidata del 2028, y cómo se construyó el pasado fin de semana en las fiestas de la calle San Sebastián. Lo que quedó ayer con relación al caso de Wanda Vázquez, que es una moción en que finalmente la Fiscalía dice van a haber más indultos con relación a específicamente el delito por el cual se hizo culpable Wanda Vázquez Garcet. Así es que con eso podemos asumir que se termina el caso, pero obviamente ellos tienen que aceptar el indulto, aceptar que es así. La Fiscalía está diciendo, nosotros estamos claros. Y lo último, política partidista, y no sé si voy a ser extensa, yo creo que voy a ser breve. Lo que pasó ayer cuando Orville Valentín, el excomisionado electoral del partido Victoria Ciudadana, se mueve y se afilia al Partido Popular Democrático, y lo hizo noticia el Partido Popular Democrático. Lo que dijo después en Media Tour Orville Valentín me parece que es súper interesante y es lo que quiero destacar. Hay una investigación pequeña que estoy haciendo que tiene que ver con vivienda pública y lo que está ocurriendo en ese renglón con los nuevos administradores. Pero no me han contestado y quiero darle la oportunidad a ver si me contesta una de las personas que llamé durante este día. Yo creo que es importante, deberían estar llamándome para confrontarlos con la información que tengo, que es súper importante. Recordemos que fue Bonita Radio quien sacó la información como parte de nuestras investigaciones de lo que
dejó ese procedimiento de privatización de los nuevos administradores en residenciales públicos, que se eliminó la posibilidad de que muchos de los que tenían mucha experiencia manejando ese tipo de proyectos salieran para entrar los amigos del alma de Jennifer González Colón, entre ellos el famoso señor Frappé, y cómo se está dando esa privatización en este momento. Y hay información importante y sobre todo que tiene que manejar la gerencia de vivienda pública, porque estamos hablando de la salud fiscal y el día a día de los trabajadores y los residentes de residenciales públicos. Antes voy a ustedes, gracias por estar por ahí. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat, siempre que estamos en vivo. Por ahí está Irving, Crisi de Vázquez, mi amiga desde San Germán, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Salcero Ique, Mildred Lozada, Humberto López, Domingo Delgado, Adalberto Ramos, José Miguel Morales, Norberto Cancel, Carmen Dávila, amiga, qué bueno que estás por ahí. Milagro Fontán, Heidi Ramírez desde Winter Garden, no, desde Michigan. Por ahí debe estar mi amiga Tata ya desde Winter Garden, Florida. Siempre Ángeles MC, saludos bonitas, Chacadowns desde Rochester, Nueva York. Debe estar eso bien frío. Por ahí está Ilka, Rita Guzmán, J. Jiménez, Héctor A. María Burgos, Héctor A. Concepción, Sandra Infanzón, Fran Dávila, Rosa González, Jim Blaster, Johanna Álvarez también, JG de Mayagüez, María Buzó, Edgar García y Grajales desde Bayamón, Norma Rodríguez desde por ahí de Cagua. Hay business, no hay líderes o líderes mundiales en que detengan al niño Trump. El problema es la peligrosidad. Estamos a punto de una tercera guerra y aquí la gente como si nada. Sobre todo el gobierno. Sandra Santiago, Miguel Muñoz, Javier Rivera, amantes de mascotas, Elizabeth Torres Ramírez, y no es aquella. Saludos, amiga. Carlos Santos también está por ahí. Ese Carlos Santos será mi primo, no creo, porque yo lo he dicho antes y no me contesta. Ulises desde Nueva York. Qué bueno que estás por ahí, Ulises. Y eres nuevo, o te había visto, pero pues ya son tantos. Miren, tengo que decirles algo que me enteré ayer por la tarde cuando salí de aquí y me parece que es poner todavía en más vergüenza a Jake Lang, el famoso ciudadano supremacista blanco que llegó a quererle dar a los negros en Minneapolis y fue un negro el que lo salvó. Pues quiero que sepan que no solamente fue un negro el que lo sacó de ese revolú que ustedes ven ahí, es que cuando llegó a una sala de emergencia, quien lo atendió fue precisamente una mujer negra somalí, una enfermera. ¿Habrá más justicia divina que esa? Ahí los dejo, lo quería decir porque yo no me había enterado y un amigo que a su vez tiene un amigo que vive en Minneapolis, en Minnesota, le dijo cómo es que se estaba dando el asunto allí. Recordemos, en Minneapolis no solamente hay un grupo interracial, por decir, porque hay de todas las razas, que está trabajando diariamente, no solamente en las protestas, sino velando a las comunidades y protegiendo a las comunidades, desde observadores legales a observadores de la misma comunidad. Es que también hay el famoso grupo del Partido de las Panteras Negras. Y no olvidemos que las Panteras Negras son precisamente ese partido revolucionario, si se puede llamar de esa manera, que en los años 60 se constituyó en ese grupo que iba a proteger a la población de lo que le estaba ocurriendo en aquel momento en todas las protestas que habían con relación a la violación de derechos civiles. Y esta es la comunidad de Minneapolis donde participa ese grupo de protección conocido desde el partido Black Panthers, las Panteras Negras. Y yo les decía ayer que me parecía que era importante traer esas imágenes porque es la imagen en vivo y a todo color
de lo que está ocurriendo con las protestas en Estados Unidos, que se multiplica, que aún así Donald Trump ha dicho que va a continuar enviando tropas, yo les llamo tropas porque ya básicamente son una milicia, pero efectivos de ICE, y eso se podría convertir en efecto en que se active la ley de insurrección y quiera meter allí a los militares. Ya hay una intención y hay una presentación de parte del gobernador de Minnesota estableciendo que va a poner a la Guardia Nacional del Estado a defender a los ciudadanos. Yo creo que la imagen de guerra civil está independientemente de que no esté declarada. Y a eso yo creo que tenemos que traer como contexto puntual cuál es la política exterior de Donald Trump en este momento. Sabemos lo que está pasando al interior, que se enfrenta con la política exterior precisamente cuando el presidente Donald Trump está tratando de establecer que no hay un enemigo exterior, pero en términos de acción es todo lo contrario. El enemigo exterior para él ahora, ya pasamos del narcotráfico en Venezuela con la tensión que hay en el Caribe con relación a ese discurso de que hay un enemigo exterior allá afuera, que es precisamente el narcotráfico en Colombia, en México y en Venezuela. Sin ninguna evidencia, hasta ahora, lo único que tenemos es una acusación de parte del gobierno de Estados Unidos que data del 2020 contra Nicolás Maduro, el secuestro, el traslado hacia una corte en Nueva York. Está preso él y su esposa en Nueva York, esperando por cómo se va a dar el proceso de ese caso que lo acusa no de ser líder del cartel de los soles, que fue una invención del trumpismo, sino de participar de alguna manera en apoyar grupos de narcotraficantes cuando él era un líder político en el gobierno de Chávez. De eso pasamos al asunto de Groenlandia. Y fue bastante rápido. Después que pasó la invasión el 3 de enero, quizás 2 días, 3 días más tarde, Donald Trump comenzó a hablar de Groenlandia. Ahí se cruza la famosa visita de María Corina Machado a la Casa Blanca para entregarle a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz. Ayer yo decía que lo que trascendió en el fin de semana fue precisamente que tanto la academia como los oficiales de Noruega establecieron que ese premio es intransferible, que no se lo podían entregar María Corina Machado a Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump ayer? Y yo les confieso, como yo creo que confesaron muchos en las redes sociales, que en principio creíamos que esta carta era inteligencia artificial, por cómo está redactada, pero sobre todo por lo que dice el presidente Donald Trump, dirigido al primer ministro de Noruega, cuando Jonas Støre, cuando le dice que en efecto le llegó la información de que el Premio Nobel de la Paz no puede ser transferido. Y considerando eso, y que él ha detenido por lo menos 8 guerras, este es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues él ya no tiene ninguna obligación con la paz. Que si Dinamarca no protege a Groenlandia de la intervención de Rusia o de China, pues, ¿cómo es que ellos tienen derecho adquirido sobre Groenlandia? No hay nada escrito sobre el asunto. Así es que como él ya está cansado de NATO, pues
Estados Unidos debe hacer algo. Gente, este es el presidente de Estados Unidos que ha venido amenazando en el fin de semana, dejó otras muestras, amenazando a los líderes de Groenlandia y de Dinamarca, que han tenido desde allá el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, así como la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, salir a decir: esta es nuestra posición, este es nuestro país y aquí no hay intervención posible. Pero en la medida en que aumenta esa discusión y las amenazas que incluyen los famosos impuestos y los aranceles contra los países que apoyen a Groenlandia, que obviamente empezamos con Dinamarca, que es su imperio, versus los demás países que se alinearon, Francia, la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen también planteó que era imposible, pero sobre todo lo que dijo ayer la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Y yo quiero que la escuchen específicamente, breve, no tiene 2 minutos. Escuchemos lo que el Parlamento Europeo ayer baja como una decisión del Parlamento. De hecho, antes de empezar el programa, de ver una intervención precisamente en la línea de la defensa de Europa que está haciendo en el Foro Económico el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del Parlamento Europeo. The European Union supports Denmark and the people of Greenland, and we do so united in our resolve. The measures threatened over the weekend by the United States administration will not help improve security in the Arctic. In fact, they risk the opposite. Greenland and Denmark have both made clear that Greenland is not for sale and that their sovereignty and territorial integrity needs to be respected. That fact will not change. When we welcomed the Prime Minister of Greenland to this chamber only a few months ago, we told him that when the people of Greenland look to Europe, they will find understanding and partnership. I reiterate that now. Because, friends, I know many here believe in the transatlantic relationship, in our partnership with the United States. I know many people in the US share that belief too. We understand the need for Europe to take on more responsibility when it comes to defence and security, including doing more to protect the Arctic. And we have boosted defence measures and spending as a result. We know that transatlantic and Arctic security can be achieved without the destabilising impact of calling Greenland and Denmark's sovereignty into question, or through measures like tariffs. We know that every serious global issue we must address is better faced when Europe and the United States act in sync with each other, each in our own way, with our disagreements, but guided and anchored in the values, freedoms, and principles that will always define our relationship, that offer stability. Europe will always be open to continue to discuss in a spirit of mutual respect. Now, I know that some will mistake our way of calm, restraint, and dialogue for weakness. They are wrong. It is the opposite. We are Europe, and we will always stand up for our way. We will always stand up for our way, rationally, confidently, and deliberately, and we will make no apologies for that. Cuando Roberta
Metsola dice, no confundan la calma con que nos hemos mantenido con debilidad, que es una intervención a la soberanía de Groenlandia, a la soberanía de Dinamarca, que es obviamente el país interventor antes, porque Groenlandia es una colonia de Dinamarca, que son amenazas que en nada contribuyen a la seguridad de la región ártica. Yo creo que están hablando precisamente de lo que escuchamos profundamente cuando hubo una intervención de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. Porque por situaciones distintas es exactamente lo mismo que está haciendo Donald Trump en el caso de Venezuela por intervenir posiblemente con lo más importante que tiene Venezuela, que son las reservas de petróleo. Y en el caso de Groenlandia, dicen, todavía no lo tengo muy claro, pero he leído y he empezado a leer que hay mucho interés también como en Venezuela en recursos naturales que son explotables. Si eso es así, lo veremos en el camino. Ya estoy leyendo incluso información que estoy tratando de corroborar de uno de esos grandes magnates del mundo del capital en Estados Unidos que tiene interés en establecer una hidroeléctrica en Groenlandia. Todo eso corroborado en su momento podrá entonces darnos más información de cuál es la real pertinencia de Estados Unidos y el interés ilegítimo o legítimo, pero nunca va a ser legítimo la invasión de un país a otro, así es que totalmente ilegítimo de llegar Donald Trump a invadir Groenlandia. En toda esa discusión, yo voy a empezar con estas imágenes que colocó Donald Trump en su famoso Twitter Truthful, red social Truthful. Fíjense que son imágenes falsas generadas por inteligencia artificial. Pero esta mañana que nosotros amanecimos con una buena columna del presidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI sobre precisamente la construcción del fascismo en el siglo XXI y cómo no pensar, no tener pensamiento crítico, es lo que ha llevado al mundo a tener los representantes de los países que tenemos hoy, entre ellos Donald Trump, que maneja un país como Estados Unidos desde una red social, desde la construcción totalmente falsa de lo que es la realidad hoy en Estados Unidos con relación al mundo, con relación a su política exterior. Y cuando usted ve esta imagen que es construida por él, vuelvo y repito, lo que está haciendo precisamente Donald Trump es colocándose ellos como los invasores de Groenlandia sin ningún problema de establecerlo de esa manera. O sea, son las fotografías para establecer que habrá una conquista entre Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Groenlandia. Y cuando usted ve esta imagen que también es una imagen de inteligencia artificial construida por el propio Trump o por sus ayudantes, pero allí está en su red social, definitivamente es la construcción que quiere establecer Donald Trump de lo que está ocurriendo con Groenlandia. Una imagen alterada. Ahí está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y de perfil, el presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. O Rutte. Cuando esto pasa, yo quiero que ustedes sepan que en esa red social no se establece que son imágenes falsas. Esa es la importancia que tiene la construcción de esta surrealidad del gobierno de Estados Unidos en sus redes sociales. Es obviamente el análisis que se hace de otro frente, como puede ser el periodismo tradicional e el independiente, que entonces se da cuenta de que son imágenes falsas y están traídas en el momento en que se está discutiendo y que Estados Unidos hace las expresiones de Donald Trump y la propia Comisión Europea le dice en sus redes sociales, no, la solidaridad nuestra es con Groenlandia y con Dinamarca. Tiene que haber cooperación con relación a la seguridad del Ártico y de Groenlandia. La estrategia, tiene que haber un aumento estratégico en esa cooperación. No es casualidad, gente. Esto está pasando hoy. Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que pasó el pasado mes de noviembre, cuando Steve Bannon, que es uno de los ideólogos del trumpismo desde la primera elección de Donald Trump, dijo en medio de esos desayunos donde ellos recogen mucho dinero y que están tratando de convencer aún más a los conservadores estadounidenses, porque obviamente son los que lo van a escuchar, de que hay que apretar las tuercas, de que hay que apretar la represión, de que hay que apretar la intervención en otros países. Y Steve Bannon lo dice con todas las letras. Yo quiero que lo escuchen también en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos. Política exterior que se refleja en lo que está ocurriendo en la política interior de Estados Unidos. Todo lo que amenace el discurso del proyecto 2025 de Donald Trump sencillamente va eliminado de la faz de la tierra estadounidense. Y eso significa violencia. Y la violencia es del Estado. Mírenlo en el contexto de Minneapolis, de los asesinatos de parte de ICE, de todo lo que está ocurriendo en la represión a periodistas que están investigando lo que está ocurriendo en el gobierno de Donald Trump. Y las palabras de Steve Bannon hacen sentido en ese contexto. Vamos a escucharlo para venir entonces ya mismo a Puerto Rico. And I will tell you right now, as God is my witness, if we lose the midterms and we lose 2028, some in this room are going to prison, myself included. They're not going to stop. They're getting more and more and more radical. And we have to counter that. And what do we have to counter it with? We have to counter it with more action, more intense action, more urgency. We're burning daylight. If you look across every aspect of this, we have to codify what President Trump has done by executive order, right? We have to codify it. And people say, well, they're just going to be messing bills and pay Senate. We got to put aside these structural barriers and get on with it. President Trump today gave to the Senate when they came over for breakfast, even Lindsey Graham, some of the guys that liked, and some of these institutions, I understand this is a very tough decision to make. And you're going to see some people in the conservative movement that not in a million years, because I talked to him today, quite frankly, I had Hawley on the show this morning, Josh Hawley, and he's talking about it, and I'm trying to play the institution. Well, they called me up this afternoon and said, let's go through the 10 reasons we need to do it. And these are heavy hitters on what I would call the constitutional, the limited government constitutionalist in our movement. And they're about to come out over the next couple of days and make this argument because it said, look, we have to understand that if we don't take this to the maximum, a maximalist strategy now with a sense of urgency, and in doing this seize the institutions, if we don't do that now, we're going to lose this chance forever because you're never going to have another Trump. Gente, cuando alguien se atreve a decir que bendito que hay esta gente tan
débil, que piensa que esto es demasiado duro, pero es que es ahora que tenemos que cerrar. Ahora es que tenemos que apretar. Porque si esas instituciones siguen vivas y las barreras son estructurales, según Steve Bannon, y las barreras estructurales de las que habla son las instituciones que hablan de derechos humanos, que hablan de derechos civiles, que se construyen a partir de los años 60, cuando hubo toda la creación y la construcción de un código de derechos humanos en Estados Unidos, precisamente por lo que existía, que era todo lo contrario. Estamos hablando de que es destruirlas. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Ahí está la amenaza a la institución periodística, ahí está la amenaza al cuarto poder, la amenaza a las instituciones universitarias, a todo donde se construye ese capital de conocimiento, que habla de fortalecer desde el punto de vista de la jurisprudencia la Constitución de Estados Unidos y mantenerla sólida con relación a esos derechos. Eso es lo que quieren derribar de una vez y por todas. Yo creo que son los 2 minutos en donde usted puede escuchar precisamente y hacer ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Desde Minneapolis hasta Groenlandia. De eso es lo que estamos hablando. Y alguien me decía el otro día, y eso no fue lo que hizo Hitler, que estuvo a punto de conquistar el mundo, que estuvo a punto de llegar a Occidente. Exactamente la expansión que quiso hacer la Alemania nazi. Y los imaginarios y los referentes simbólicos de ese grupo, incluido Govino, el director de ICE, son exactamente los militares, las botas negras y la fuerza del fascismo de los años 40. Usted lo ve y es exactamente lo mismo. Todo esto en un país armado, en un país que ha interpretado liberalmente el asunto de la Constitución con relación a las armas, y allí todo el mundo, después que tenga más de 18 años, puede comprar un arma en una tienda por departamento. Sí, yo creo que hay que decirlo con todas las letras. Y lo último, con relación a Groenlandia, es esta imagen que trae una política de Groenlandia, que dice lo que le parece más preocupante Tilly Martinussen de las políticas de Donald Trump. Es una entrevista, yo se las voy a poner sin audio y les voy a traer la imagen de lo que en efecto llama la atención, o por lo menos lo que dijo cuando esa política fue intervenida por este grupo periodístico. Y dijo: no queremos ser ricos como los estadounidenses. Miren lo codiciosos que son, incluso intentando invadir a sus aliados. Aunque existieran minerales y petróleo bajo nuestras tierras, y valen mucho más, no nos venderíamos. Sabemos lo que le pasó a los pueblos indígenas de Alaska y a los nativos americanos. Les arrebataron sus tierras y no los trataron bien. Vemos de quien se rodea Trump, gente blanca y poderosa. Nosotros no somos blancos, somos personas de color. People of color, que no es necesariamente la traducción, pero bueno. Cuando usted escucha esto, no solamente hace una referencia concreta a Alaska. Ahora digo yo, como dice Bad Bunny, yo no quiero que los de aquí se vayan como se tuvieron que ir los de Alaska. Es exactamente lo que ella está trayendo. Y definitivamente con relación a Puerto Rico podemos extrapolar ese planteamiento de por qué no solamente defienden su soberanía, porque aunque ellos no son soberanos, son parte del reinado de Dinamarca, defendiendo su territorio, vamos a decirlo de esa manera, o su identidad, que lo podíamos extrapolar igual.
Y es lo que ocurre con Puerto Rico en el momento en que estamos hoy. De una Junta de Control Fiscal que obviamente no es el gobierno, porque no somos un país soberano, no es ni siquiera el gobierno autonómico que alega ser el Estado Libre Asociado y que lo regenta en este momento Jennifer González. Pero sobre todo porque esa Junta de Control Fiscal y los gobiernos de turno del Partido Nuevo Progresista han privilegiado que haya un desplazamiento de nuestra población por las condiciones en que se encuentra el país y que ha sido parte del trabajo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Y cuando estamos en esa imagen que trae esta mujer de lo que pasa en Alaska y de la mentalidad del imperialismo estadounidense, la mentalidad expansionista por buscar recursos, porque le conviene a un amigo del alma, etcétera, etcétera, realmente tenemos que mirar hacia afuera, más allá de las fiestas de la calle San Sebastián, y decir que precisamente un poco más allá de la calle San Sebastián, en Puerta de Tierra, lo que ha hecho el capitalismo salvaje de Estados Unidos es quedarse con los apartamentos, incluso que le ha vendido el gobierno de Puerto Rico del Departamento de la Vivienda a precios de pescado abombado a la ley 60. Y eso es desplazamiento. Y eso lo provoca la necropolítica. Y eso provoca lo que ha ocurrido en necropolítica puertorriqueña cuando en el huracán María nos destruyó y llegaron los aves de carroña del capitalismo. De eso es lo que está hablando esta mujer. Como lo han visto retratado, ellos lo tienen bastante cerca porque tampoco que los imperialistas europeos se han comportado como damiselas. Todos los imperios hacen lo mismo, explotan a las colonias y a saber si después las sueltan a su suerte, pero sabemos que en este caso, por lo menos en el nuestro, no ha sido así. Pero si hay una lectura importante también, que no la podemos terminar en este programa hoy porque es mucho más profunda, es que yo pensaría que si Estados Unidos quiere ir a conquistar Groenlandia, hacer Groenlandia un estado de Estados Unidos, le está diciendo una vez más al Partido Nuevo Progresista: no me importa lo que tú tienes allí. No me importa. Interesantísimo, pero eso es otra conversación. Y de ese nivel de, digamos, lectura de lo que es hoy la política exterior e interior de Estados Unidos, solamente tengo que comentar un video que encontré que me parece que nos da mucho más contexto de quiénes son los que pueden estar detrás, además de los brothers del chat de la campaña, o del intento de hacerse candidata Valery Rodríguez Erazo. Yo encontré este video porque había visto imágenes de Valery Rodríguez Erazo con este personality que yo honestamente no conocía porque no veo esa televisión, de Miami, que es puertorriqueño, es un joven que participa de programas, entiendo que de la cadena de Univisión. Y ella estaba con él y Falforona, a quienes ven cantando en la parte de atrás, ese que levanta la mano y que tiene la yarda de cerveza y tiene la gorra, es Falforona. Y este joven es el famoso Adán TV. Les soy bien honesta, no sé quién es, pero me lo presentaron allí como esa persona que está en ese mundo de la televisión en español en Estados Unidos. Tomen nota de lo siguiente. Cuando Valery Rodríguez Erazo y Elías Fernando Sánchez Sifonte, más bien Elías Fernando Sánchez Sifonte, tuvo los problemas que tuvo en medio del Ricky renuncia, antes con el rum de que como representante de la Junta de Control Fiscal precisamente hacía trabajos de cabildeo, representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta, hacía trabajos de cabildeo. En ese momento fue que se divorció en medio del huracán María de Valery Rodríguez Erazo, en lo que parece ser un divorcio puramente técnico para arreglar, me imagino que algunas capitulaciones, etcétera. En aquel momento también surgió todo lo que
él dice que se le construyó como imagen, como esa persona que estaba bien cerca de las decisiones que se tomaban en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Él no solamente estaba cerca, era parte del Telegram chat, eso está clarísimo. Y era parte de ese grupo que todas las mañanas se levantaba y a través de todo el día manejaban la imagen que iba a presentar no solamente el gobernador, sino todos los demás elementos del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Y se fueron para Miami. Y en Miami a mí me dicen que una de las cosas que hizo o comenzó a hacer Elías Fernando Sánchez y Fonte fue a meterse en este mundo de lo mediático, incluso de reggaetonero. Entonces a mí no me extraña esto de que tenga figuras y que haya participado Valerio Rodríguez Erazo en el fin de semana, que no estaba por todo aquello, posiblemente en otro lugar, pero no allí, no dio cara Elías Fernando Sánchez y Fonte, y estaba con estos personajes, más allá del otro miembro del Telegram chat, Alfonso Orona. Ponlo en la nevera. Pero lo que adelantamos ayer como análisis y hoy lo traemos con esta imagen, me parece que nos va a dar mucho que hablar mientras se acerque el 2028. Ayer hubo un movimiento raro, no es extraño dentro de la burocracia judicial de los casos legales, por lo menos en el Tribunal Federal, después que se da un indulto, y fue que se cuestionaba si el indulto que le dio el presidente Donald Trump a Julio Herrera Bellutini, Wanda Vázquez Garcet y Mike Rossini solamente cubría el indictment original, y como ellos habían hecho una alegación por un delito menor por el que se radicó otra acusación en el 2025, pues todavía faltaba esa posibilidad. Eso incluso provocó una orden de parte de la jueza en el mismo caso, pues cuestionando hasta dónde alcanzaba aquel indulto. Finalmente, la fiscalía, Stephen Muldrow, Miriam Fernández y Seth Erb radicaron una moción diciendo: nosotros preveemos que vienen más indultos relacionados a ese artículo por el que hicieron alegación, por lo que entendemos que se finiquita el caso una vez acepten el indulto. Específicamente el indulto que le va a dar el presidente con relación a ese otro cargo. A mí me llamó la atención que inmediatamente había toda esta línea de falta algo. Bueno, yo decía ayer que sí, que me imaginaba que había una formalidad, porque pues todos son procedimientos que inciden en una acusación versus otra, y todo el mundo aquí tenía que estar bien claro de que el indulto no solamente era del indictment de la acusación original, sino que también venía de esos otros. Así que dicho eso, la fiscalía concedió que esos indultos que bajarían con relación a ese otro cargo finiquita el caso. Es una tensión interesante porque yo me imagino las caras, tanto de la fiscalía, los fiscales, como de la jueza. Pero esas no las hemos visto y no las vamos a ver porque no creo que vayan a haber ninguna otras incidencias relacionadas. Y finalmente llegamos al asunto de que la gobernadora está de vacaciones. No, bueno, la verdad que el lapsus es increíble. La gobernadora no está de vacaciones. Lo que pasa es que la gobernadora se fue para España y no está sola, está con el esposo. Y como pues la gobernadora nos ha acostumbrado a que ella es una viajera frecuente, estamos en medio de todas las tensiones que hay en Puerto Rico, incluso con relación a la intervención de Estados Unidos con Venezuela y otros países. Puerto Rico está ahí. Y la gobernadora pues está en la FITUR, en la feria, y su esposo publica esto porque ellos están pasándola también. Eso para ponerle una cherry al frosting
de lo que nos deja este gobierno cada vez que la gobernadora entra o sale de Puerto Rico, aunque esté. Y finalmente la última nota que quiero comentar es lo que ayer se hizo, incluso mediante una conferencia de prensa, de parte del presidente del Partido Popular, Pablo José Hernández. Una conferencia de prensa para establecer que Orville Valentín, aquel que fuera candidato de Victoria Ciudadana, que también fuera comisionado electoral de Victoria Ciudadana, se afilió al Partido Popular. Lo que pasó en la conferencia de prensa, obviamente bastante controlado por el Partido Popular, que emitía el mensaje y decía que esa es la casa grande de todos los puertorriqueños y que una persona como Orville Valentín, que fundó el Victoria Ciudadana, pues entendía que allí podía tener alguna opción política para el 2028. Para empezar, me parece que no es honesto de Orville Valentín decir que no va a correr para una posición política electa. Porque usted no hace un anuncio como este si usted no va a ser o va a pretender ser una figura importante dentro de ese partido político, al que usted hasta los otros días estaba diciendo que estaba en el siglo XIX. Lo único consistente que ha dicho Orville Valentín, porque lo dijo ayer en uno de los programas de entretenimiento, es que en efecto el ELA es una fórmula colonial. Pero eso no es lo que piensa Pablo José Hernández. Pablo José Hernández no piensa que esto es una colonia, todo lo contrario. El estatus no está en issue. Él volvió al siglo XX, pero bastante a principio, cuando eso era lo que planteaba el Partido Popular. Y yo creo que lo más interesante que ocurre no es lo que pudieron controlar en una conferencia de prensa, es lo que precisamente no le controlaron a ese que está entrando al Partido Popular y que la cara de Luis Javier Hernández, que es el portavoz del Partido Popular en el Senado, conservador, sobre todo desde el punto de vista de estatus y miedoso con relación a las posiciones con las comunidades LGBTIQ y las mujeres. La cara valía $1 millón, porque se alejó de lo que piensa el presidente, el que lo presentó y dijo que él era excelente que se desafiliara del MBC y viniera acá. Porque no es lo mismo controlar el mensaje cuando estás en una conferencia de prensa a cuando te llevan a un media tour y contestas de esa manera. Pero yo creo que también lo más importante del análisis de lo que ocurrió ayer, que sea una noticia que la destaque el Partido Popular. Porque si usted tiene mañana 200 afiliados, como debe tener posiblemente cualquier partido político, que antes la gente que era de un partido se movió a otro. Pues usted no hace una conferencia de prensa para que Yuyo Pérez, que tiene un negocio que le va a mucha gente y que antes era bien popular y ahora es victorioso o viceversa, para presentar a Yuyo Pérez. Usted presenta a los que usted va a sacar en la papeleta a 2 años de las elecciones. Eso es lo más interesante de cómo se manejó esta presentación. Pero a eso hay una intervención importante de lo que es la gente que ha estado en Victoria Ciudadana, que en este momento tienen un discurso contrario a lo que supuestamente era el principio de las elecciones del 2024, que era votar por la alianza. Y ese es Orville Valentín. Porque yo creo que aquí hay una línea
bien finita entre el compromiso con el país y el compromiso conmigo mismo. Todo el mundo que va a una posición electa quiere ganar. No hay problema con eso. El problema es cuando usted se encocora y se enfogona y quiere botar el guante, el bate y la bola porque no ganó. Y la culpa nunca es suya. La culpa es del otro. Y aquí nos sentamos al análisis de esa gente que se sentaron a decir que la culpa era de aquella gente que apostó por la alianza. Porque finalmente no son aliancistas. Finalmente son pancistas y lo que quieren es tener una posición de poder. Y esa posición de poder, en el caso de Orbin Valentín, hay gente que dice que lo que quiere es ser candidato a la alcaldía de San Juan. Que eso es lo que quiere. Y si él se lo puso como meta, pues él no quiere salir de ahí. Pues mire, dígalo así honestamente. Yo me voy para el partido que me puede dar la posibilidad, ¿cree usted?, de ser alcalde de San Juan. No me venga con el cuento de que usted ahora está en la base del Partido Popular y que va a incidir y que usted va a hacer un trabajo de base y va a convencer de que hay que votar por el bipartidismo, que usted lo criticó hasta los otros días, hasta que perdió la elección. Porque usted es así de desprendido. No. Diga que el anuncio es precisamente porque usted va a correr para una posición política. Una posición electa, como puede ser la alcaldía de San Juan. Porque, lo siento, pero la comisaría residente ya es del hijo de Héctor Ferrer. Y ahí también hay una información que es importante. A mí me dicen que este muchacho se hacía llamar como el que representaba, yo puse portavoz, pero el que representaba a los estadistas, porque él era tan desprendido en ese cuerpo grande que era Victoria Ciudadana, de que todas las ideologías coincidían y allí lo único importante era la agenda. Entonces que finalmente él pensó en su desprendimiento que lo que había pasado con Victoria Ciudadana era que habían dejado a esa gente a un lado. Porque él se compró la teoría de demonización del Partido Nuevo Progresista. Fíjense lo importante, por lo menos para mí, de lo que voy a decir. Él se compró la teoría del Partido Nuevo Progresista que la ejecutó como campaña de miedo en las elecciones del 2024, que votar por la alianza era votar por Cuba, Venezuela y el comunismo. Porque al interior de Victoria Ciudadana lo que se decía era que esa gente, esos estadistas tan buenos que se sentaron allí a participar del proyecto, no dudo que haya gente honesta que quiera más al país que al PNP, definitivamente, porque se fueron del PNP. Y no creo que vuelvan. Pero que esa gente fueron desplazados por los comunistas. Y esa fue una campaña que al interior de Victoria Ciudadana se hizo y se sigue haciendo. Identifican a diferentes personas, entre ellas a Bernabe, la gente que viene del PPT, a Naima Rivera Lacén, a Mariana Nogales, porque ese es el discurso del PNP y lo percolaron al lado de acá. Y Orbin Valentín se prestaba para eso. Y aquí nunca vino, porque cuando él se dio cuenta que yo lo iba a confrontar y que yo hacía las preguntas que tenía que hacer, pues Orbin Valentín siempre me dio de codo y nunca vino a contestar preguntas de Bonita Radio. Pero yo sé a todos los medios que se fue y se fue a trabajar con una buena PNP en un podcast con Vanessa Santo Domingo. ¿A qué? A repetir y a cargarle las maletas al Partido Nuevo Progresista con la campaña de miedo. Porque miren, ya estaba coqueteando con irse para el Partido Popular. Porque la Casa Grande, según Pablo José Hernández del Partido Popular, acepta a esta gente, aunque todavía no sepamos para dónde va, pero que no necesariamente. A mí me dio coraje ayer cuando los vi diciendo esa barbaridad. No, es que todavía eso no está definido. Entonces, yo creo que si hay algo que se tiene que decir sobre y le dije Orville, y es Orbin Valentín, sobre este joven que tiene perfecto derecho
de cambiar de opinión, pero dígale la verdad al país. No le diga que usted está como en este laboratorio para ver qué pasa. No. Usted va para allá y yo estoy casi segura que será o para la legislatura o para la alcaldía de San Juan. Ahora digo yo, ponlo en la nevera. Digámosle la verdad al país. ¿Y cómo va a manejar el hecho de que ahora en el programa anoche dijo que en efecto él era una colonia? Porque pues está ahí súper encontrado con su presidente, porque ese es su presidente ahora. Y otra cosa que voy a decir y lo voy a dejar aquí porque me mata Rodrigo que viene por ahí con su almuerzo deportivo. Parece que el Partido Popular lo que va a hacer es un testosterona cabinet de los candidatos. Ponlo en la nevera. Me parece que por ahí vienen los tiros y yo creo que hay una línea también importante que debemos destacar y que le hablaba ayer precisamente con Eliseo Colón. ¿Hasta dónde el colectivo ya no es importante para aquel o aquella que corre? Soy yo primero, segundo y tercero. Y siempre he dicho que el Partido Nuevo Progresista trabaja para ellos, pero en este caso para los candidatos primero, después el partido y después el país. Y hay que hacer ese análisis también, que tendremos oportunidad de hacerlo de aquí al 2028. Nos fuimos. Gracias por estar, gracias por apoyar nuestro proyecto. Recuerden que lo pueden seguir haciendo a través de PayPal, tarjetas de crédito, en bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21.com. Siempre también lo pueden hacer en Periodismo 21, ATH Móvil y Bonitas Radio. Envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual y Periodismo 21 a PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Quédense por ahí, que por ahí viene Rodrigo Otero Goico. Nos vemos a las 5, a ver si logro lo de vivienda pública. Éxito y buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.